Con lo cual lo vamos a dividir en las partes que haga falta, para ir explicándolo poquito a poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque, repito, hay doctrinas fundamentales que se basan en este capítulo. Eh, no voy a abusar, o voy a intentar no abusar de la filología, pero como hablábamos la semana pasada, hay términos que hace falta matizar. Pero bueno, no voy a correr mucho, voy a ir despacito, y hasta donde digo. Y ya sabes, y como acaba de decir Sebas, después abrimos el turno de preguntas, las que queráis, las que necesitéis, y estaré encantado de poder contestar. Si las sé, claro, si no lo sé, no, como siempre. Muy bien, seguimos con las profecías de Daniel, estamos dentro de esa línea, y no olvidéis que nuestro mensaje es eminentemente profético. Nosotros no hemos venido al mundo religioso solo para hablar del Jesús histórico, que también, pero nosotros hemos venido, y así se transmitió a través del don profético, para explicar la profecía y para comprometernos con la predicación de ella. El tema es que yo me pregunto si después del año 1915, cuando la mensajera del Señor pasó al descanso, hemos avanzado mucho en el estudio. Pero eso será algo que iremos viendo poco a poco todavía empezamos. Fijaos, este esquema lo presentábamos al principio y aunque parezca extraño, ya hemos visto dos profecías, dos temas del creyente y dos reyes. Uno que acepta a Dios y otro que muere. Y con el capítulo 8 que empezamos hoy, empezamos la segunda parte del libro. Es decir, la parte que tiene que ver con las profecías religiosas, ya que en el capítulo 2, capítulo 7, eran profecías políticas. Es verdad que vamos a abarcar el mismo periodo, pero no exactamente igual. Mira, aquí tenéis dos palabras que explicábamos al principio, Jazón y Maré, que para hacerlo rápido y conciso, para no liar mucho, Jazón significa visión completa y Mare significa parte de la visión. Con lo cual, tanto el capítulo 8 como el capítulo 11, que seguro que todos estáis llegando, intentando llegar enseguida al 11, no vamos a ver toda la profecía como será en el capítulo 2, capítulo 7, sino que se va a ver parte de esa profecía. Y así iremos viendo un poco lo que le fue revelado a Daniel. Y repito, nosotros creemos firmemente en la misión profética del pueblo adventista. Yo quiero deciros por algunos comentarios que van apareciendo en Internet, que a mí, como pastor y como teólogo y profesor, jamás se me ha dicho, nunca, nunca, que no predicáramos insistentemente el mensaje profético que la Iglesia atesora en su corazón. Hay por ahí quien nos acusa de que últimamente somos de una manera, somos de otra. A mí nadie jamás, ni para preparar los cursos académicos en Sagunto para pastores, futuros pastores, ni como pastor de iglesia, a mí jamás me ha dicho nadie que no predicara lo que tenía que predicar. Algunos pueden hacer o pueden escoger lo que les parezca, pero en mi caso no. En mi caso, a mí nadie me llamó nunca, ni me escribió un correo, ni un WhatsApp, ni una carta diciendo no hagas, no, nunca. Con lo cual he sido responsable de la selección. Y desde luego, Daniel y Apocalipsis han ocupado pues casi el 90% de mi ministerio, tanto como pastor como profesor. Entramos, como digo, en la tercera profecía de los imperios, pero no será completa, será una parte, y es lo que vamos a ir viendo en esta noche. Los paralelismos ya los vamos conociendo, es muy propio de la literatura hebrea en los comentarios de Daniel y de Apocalipsis, la recopilación de escenas iguales que se van explicando por diferentes motivos. Es decir, el capítulo 2 habla de una cosa, el 7 y ahora entramos en el 8. Si miramos así la semblanza de las imágenes, que las he preparado adrede, decíamos
que en el capítulo 7 los animales eran animales, primero, no creados por Dios, porque los otros decían semejante a, por lo tanto, no pertenecen a la creación, y además son animales impuros y multiformes, deformados. Con lo cual, el símbolo es bastante claro para hablar de la política. Sin embargo, en el capítulo 8 los animales son puros y pertenecen a la liturgia del santuario. Con lo cual, la perspectiva de los animales del capítulo 7 es la política que va en contra del pueblo de Dios, y el capítulo 8 es el sistema de santuario que protege al creyente y protege al pueblo de Dios. Con lo cual, imaginaros el proyecto tan maravilloso que tenemos. Como en todos los estudios que estamos haciendo y que haremos, siempre dividí, fue el trabajo, como ya sabéis, de mi tesis doctoral, procuré reunificar todo el estudio del libro de Daniel, haciendo que cada capítulo tuviera 7 partes. No forzadas, porque vais a ver que las partes coinciden prácticamente, es decir, con los paralelos. Entonces, en la primera parte tenemos, me ha parecido a mí, una visión. Esa visión se compone del carnero y del macho cabrío, pero atención, no sabremos quiénes son hasta que no lleguemos al 18-25, porque aquí se presenta la visión y aquí se presenta la explicación. Si estáis viendo que estamos siguiendo solamente el texto, que no nos estamos aventurando a la interpretación. Luego tenemos el origen del cuerno pequeño, con uno de los grandes problemas de este capítulo, grandes problemas, y nos habla del tiempo, y en el centro hay una pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión? Y finalmente, en el versículo 26 y 27 nos va a decir que la misión, la visión, es cierta y es para el tiempo del fin. Con lo cual nos va a situar no solo en el periodo profético, sino que nos va a situar también en el tiempo del fin, que es el que a nosotros nos toca vivir y nos gusta vivir. El punto de partida de Daniel 8. No sé si recordáis, espero que sí, porque son temas importantes, que decíamos en el capítulo 7 que había un versículo que no estaba explicado en el capítulo 7 y que necesitábamos del 8 al 12 para explicarlo, tal y como le fue revelado a Daniel y tal y como Daniel lo transmitió. Ese versículo es 7:25, el punto de partida para los capítulos del 8 al 12 de Daniel. Es decir, si os acordáis, no explicábamos el tema ley, decíamos que se menciona, pero no sabíamos todavía a qué parte de la ley se refería. Y luego, en todos estos capítulos, del 8 al 12, ya la ayuda y el auxilio para poder explicar el sentido. En este caso, Gabriel en primer lugar y, y Miguel en segundo lugar. Eh, eh, si vamos, como digo, vamos despacito, vamos viendo, iremos comprendiendo un poquito algunos detalles que necesitamos. Por lo tanto, recordemos, ¿qué decía ese versículo? Decía dos cosas fundamentales en 4 sentencias, o 4 sentencias. Primero, nos dice que hablará, es decir, se pone en un futuro porque de Daniel aquí va a pasar mucho tiempo. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Y cuáles son esas palabras contra el Altísimo? Pues son: intentará cambiar los tiempos y la ley. El tiempo sí lo conocemos del capítulo 2, Zimim, que es tiempo de la soberanía de Dios. Pero la ley está sin ningún modificante, es decir, está simplemente escrita la palabra ley.
Y no estamos autorizados todavía, ya que esto no es un estudio bíblico, sino que es pues, estudiar profundamente algo, no estamos autorizados todavía a interpretar la palabra ley. Necesitamos el resto del libro. Y luego, a los llamados del Altísimo quebrantará, os acordáis que había preferido la palabra llamados a santos, la palabra santo es muy medieval, ¿y cómo quebrantará a los santos, a los llamados del Altísimo? Pues con esta cuarta parte. Y será entregado en sus manos por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y si os dais cuenta, lo vimos, la palabra tiempo aquí es una palabra y aquí es otra palabra. Con lo cual, no es el mismo tiempo. Esto, ¿veis? Es difícil de poder aportar en las versiones actuales, o las traducciones actuales. Si este era el tiempo de soberanía de Dios, este es el tiempo profético. Con lo cual, a los llamados del Altísimo quebrantará en un tiempo profético determinado, que está identificado por tiempo, tiempos y medio tiempo, y que todavía no sabemos, siguiendo la lectura del libro, aunque lo sepamos, no sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan. Y mi consejo es, si me lo permitís, que sigamos con paciencia hasta que el propio Daniel nos lo explique. ¿De acuerdo? Pues bien, empezamos con la estructura, empezamos con la primera parte. Objetivo para hoy, si no llegamos no pasa nada. Daniel 1 al 14, es decir, A, B, C y D de la estructura, es decir, A, B, C y D, para luego entrar a lo que sería la explicación, pero necesitaremos tiempo para ello. En primer lugar, estamos hablando de, en el tercer año del reinado de Belsasar, si recordáis, el capítulo 5 era el final del reinado de Belsasar, pero el capítulo 7 es en el tercer año. Es decir, no, es decir, esa historia teológica que nos cuenta, para que podamos entender un poquito la historia del libro. El rey Belsasar, ¿eh? No va a hablar del rey, va a hablar ya de Daniel. Yo, Daniel, tuve otra visión después de la anterior es el capítulo 7, contemplaba la visión que me encontraba en sus plaza fuerte de la provincia de Elam, a orillas del río Ulai. Es decir, Daniel se sitúa en la parte más visible hacia Jerusalén, con el río, barrera natural que protegía a Babilonia, y mirando hacia Jerusalén va a tener esta visión preciosa. Recordar que Daniel y Apocalipsis y parte del conflicto de los siglos no solamente son libros revelados, pero no son libros inspirados, sino que son libros también revelados por el tema de las visiones. ¿eh? Por lo tanto, dice, contemplaba la visión que él vio, seguramente un tipo de manifestación, tipo película, sobre la orilla del río Ulai y la perspectiva de la tierra hacia Jerusalén. Es algo interesante. Levanté la vista y vi un carnero que estaba en pie junto al río. ¿Veis? Hemos cambiado de animales, hemos cambiado de perspectiva. Tenía dos cuernos, con lo cual, aunque no lo vamos a interpretar todavía, pero si recordamos el capítulo 2, había una parte que tenía dos brazos, y el capítulo 7, un animal que se levantaba más de un costado que de otro, pues aquí tenemos un animal puro, pertenece a los que se sacrificaban en el templo, tenía dos cuernos, eran altos, pero uno más que otro. Repito, no vamos a interpretar todavía, pero en el oso del capítulo 7 levantaba más de una parte que otra, con lo cual el paralelismo sintáctico, morfológico, nos hace pensar que estamos hablando de la misma época todavía. ¿eh? Y el más alto había despuntado
el último. Ya no va a hablar de las tres costillas que devoraba, porque ya no es cuestión de la de devorar un imperio tan terrible como aquellos. Estamos hablando ya de otra parte, es decir, la parte religiosa. ¿Eh? Eh, y dice en el capítulo 3 versículo 8: vi que el carnero embestía contra el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía hacerle frente. Nadie escapaba a su poder. Hacía lo que quería y dominaba. Estaba todavía reflexionando cuando vi un macho cabrío que venía de Occidente. Recordar que para los hebreos, Daniel inclusive, los puntos cardinales se miden en función a la orientación del templo, no en el sentido global que lo conocemos nosotros. ¿Eh? Esto es muy importante para que podamos situar el mapa de la zona. Estaba todavía reflexionando cuando vi un macho cabrío que venía de occidente, recorriendo toda la tierra sin tocar el suelo. Habla de la rapidez. El macho cabrío tenía un cuerno magnífico entre sus ojos, llegó hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en pie junto al río y se lanzó contra él con todo el ímpetu de su fuerza. Esta versión, esta sección del 3 al 8 no lleva ningún punto y aparte en ningún lugar. Hay que leerla al completo, seguida, para que podamos entender algunos detalles. Con lo cual nos está diciendo, en primer lugar, para que vayamos situándonos, el carrero ¿eh? Eh, es atacado por el macho cabrío, que lo hirió y llegó hasta el carnero de los cuernos que yo había visto, y se lanzó contra él con todo el ímpetu de su fuerza. Y aquí hay un detalle importante que es el cuerno único, es decir, llegó hasta el carnero de dos cuernos, mientras que el otro tenía un cuerno único. Con lo cual también son datos que vamos a ir viendo después. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas. Y, y aquí, problemas de traducción, no de redacción. Yo os hago una pregunta. Si leemos el versículo 8, tenemos el 6 y llegamos al 8 o el 9. ¿Vale? Cuando dice, y de uno de ellos salió otro cuerno pequeño, aquí tenemos un problema de traducción. Pero es que en español no se puede hacer de otra manera. Si el animal anterior tenía cuatro cuernos, se dividió, ¿de dónde sale el cuerno pequeño? Eh, ¿Cómo explicarlo? Me gustaría hacerlo, ¿vale? Y lo voy a intentar. La mayoría de interpretaciones que no son las nuestras sobre estos versículos, la relación entre el 8 y el 9, dicen que el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro cuernos. Sin embargo, hay una concordancia literaria muy importante. Y tal vez aquí tendríamos que dejarlo para empezar con las preguntas, porque esto es conveniente que podamos explicarlo con suficiente, porque somos los únicos que mantenemos esta interpretación en todo el grupo cristiano, es decir, en todos los lectores de la Biblia. Si el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro cuernos del mencionado en el versículo 8, estamos hablando de un periodo anterior a Jesús.
que es lo que creen la inmensa mayoría de intérpretes. Pero en realidad, la palabra cuerno en hebreo es femenina y de ellos es masculino. Por tanto, no está diciendo que sale de los cuernos. Y esto es importantísimo y le dedicaremos el tiempo que necesitemos, porque es la gran crítica contra nosotros y todo lo que realmente se dice en contra de la interpretación historicista que mantenemos nosotros. Y además creo que es inspirada, ¿no? Con eso no tengo ningún problema. Entonces, sin embargo, hay un detalle importante. La única palabra que aparece en el versículo 8 que es masculina plural, son cielos, porque los cuernos son femenino plural. Me refiero en hebreo, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo exactamente Daniel aquí, y repito, es uno de los grandes problemas y discusiones que hay miles de páginas escritas en contra de nuestra interpretación. Literalmente sería, y de uno de los cuatro vientos salió otro cuerno pequeño. No está diciendo que sale de los cuernos del versículo 8. Es un problema de traducción. Daniel lo explica muy bien. Si cuerno es femenino, aquí tendría que decir de una de ellas. Encontramos que cielos es masculino, siempre, Hasiamayin, siempre, y él utiliza el pronombre en masculino. Con lo cual, no está hablando de un imperio que se divide en cuatro partes que es anterior a Jesús, sino que está hablando de un periodo mucho más tarde, ¿eh? Y que no tiene nada que ver con esos cuernos, no tiene ninguna relación, sino que lo debe venir en la visión desde el horizonte hacia donde él estaba. Repito, es necesario que a esto le demos la importancia que tiene porque finalmente va a ser muy importante todo lo que vamos a ver al respecto. ¿De acuerdo? Tal vez en las preguntas podríamos verlo después. Que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra del esplendor, literalmente que es Jerusalén. Creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó por tierra una parte del ejército y pisoteó sus estrellas. Se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial. La palabra príncipe solamente se va a emplear en todo el libro de Daniel contra el Mesías o el Mesías resucitado. No se va a hablar de ningún príncipe en ninguna otra parte. ¿Eh? Por él fue quitado el continuo. Y aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Todas las versiones que tenemos ahora mismo en castellano, menos algunas, muy pocas, todas traducen y si tenéis la Biblia en la mano podéis mirarlo. Continuo sacrificio. Pero la palabra sacrificio no aparece en el texto. Es continuo. Y ahora vais a ver dónde empezó mi investigación con ese término hace muchos años. ¿Eh? Dice, y el santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado a la milicia celestial junto con el continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Fijaos, ya tenemos, en primer lugar, tenemos la primera mención sobre la ley que quedó pendiente en el capítulo 7. Es verdad que todavía no podemos interpretar el tiempo profético, pero intentará cambiar los tiempos y la ley. La única parte de la ley que aparece en todo el libro de Daniel es el santuario y el continuo del santuario. Una lectura apropiada del libro nos lleva a decir que en Daniel 7:25, aunque tendremos mucho más libros, lógicamente, cuando dice intentará cambiar
la ley se refiere al atentado contra el santuario del príncipe y en concreto en la función de continuo, que iremos viendo la importancia de esto. ¿Eh? Entonces, a causa de la prevaricación, le fue entregada a la milicia junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos situándonos y intentando resolver toda esta gran parte de información que es importante. Recordaros que el que no se haya explicado, no se haya explicado con suficiente eh, puntualidad, no significa que nos forme parte de lo que nosotros tenemos que predicar. Y para mí, por ejemplo, fue el gran descubrimiento a lo largo de mis estudios, donde, como sabéis, ya más de 30 años. Fijaos, eh, hay dos citas que me gustaría compartir con vosotros, que yo encontré en primeros escritos hace muchos años y que me ayudó a resolver este problema. Dice, luego vi en relación con el continuo, es decir, primeros escritos 74.2, está sacado de la página digital, Eh, que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana y no pertenece al texto. Cuando yo me encontré con esto, empecé a buscar en las versiones y efectivamente casi todas las versiones traducen por continuo sacrificio. Pero se nos informa que la palabra sacrificio no está en el texto. Y no lo digo yo, lo dice Ellen White, que finalmente para nosotros tiene importancia, para otros no, pero para nosotros sí. Por lo tanto, repito, luego vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana y no pertenece al texto. Y que el Señor dio la interpretación correcta a quienes clamaban en la hora del juicio. Cuando exista la unión, cuando existía la unión, dice ella, antes de 1644, casi todos coincidían en la interpretación correcta del continuo. Pero en la confusión del año 1844 se han adoptado otras perspectivas y la oscuridad y la confesión han seguido. No sé si alguna vez habíais leído esta cita, pero me parece realmente reveladora. ¿Vale? Dice, ahora, mensajes selectos tomo uno, ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión. Está hablando del continuo. Pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto en las condiciones actuales. Estamos hablando cuando ella escribió este manuscrito. Lógicamente, con las investigaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de los idiomas bíblicos, todo el contexto cambió y se pudo empezar a trabajar, ¿eh? Que la palabra continuo se refiere a la función del sacerdote en el lugar santo. Por lo tanto, tiene que pertenecer a una época posterior al sacrificio. Una cosa era el sacrificio y otra cosa era el continuo. Es importante que podamos justificar filológicamente esta idea, ya que hay muchísimos comentaristas que les parece que nosotros no, nos fijamos en estas dos citas, pero nos apartamos de los textos bíblicos, cuando no es cierto. Nosotros lo único que hemos hecho, por lo menos en los años que yo estoy investigando esto, ha sido cogiendo lo que para mí es inspirado a través de mensajes selectos, buscar la argumentación filológica que justifique esto. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa y mi gratitud a Dios? Que efectivamente el texto escrito en Daniel 8 no dice en ningún lugar continuo sacrificio. Y aunque ella, después del año 1844, ya que antes sí que había un consenso para ello entre los adventistas, pero no adventistas del séptimo día, sino los que esperaban la segunda venida de Jesús en 1844.
Eh, Ella se dio cuenta que en su momento, en su época, no era un punto relevante. Era mucho lo que se había descubierto, era mucho lo que Daniel había aportado. Cuando cambiaron las condiciones actuales, y repito, no son las de hoy, sino son cuando fue escrito este manuscrito, las cosas cambiaron completamente. Y hoy sabemos que la palabra continuo se refiere a la obra del sacerdote en el lugar santo del santuario. Cuando podamos situar a qué santuario se está refiriendo, cuál es el sumo sacerdote celestial, y cuando podamos situar en la lectura de lo que nos queda del libro todo lo que tiene que ver con el santuario añado celestial, esto lo demostraremos, nos daremos cuenta de la importancia del tema que estamos viendo y que solo podemos explicarlo nosotros. Como siempre, cuando digo este tipo de frases, no hablo que seamos los mejores, sino que tenemos una misión. Y esa misión hay que intentar saberla, aprenderla y enseñarla. Y creo que ahí todavía estamos en un 3,5 4 sin aprobar la asignatura. Y dice, oí a un santo que hablaba y a otro santo. Mirad, aquí tenemos una particularidad. Aquí esta palabra santo emplea un término que no se utiliza en ninguna parte más de la Biblia, por eso no lo voy a transcribir aquí, pero que significa ángel contador, ¿sí? El ángel contador de la profecía. ¿Vale? Entonces, Daniel escucha una conversación entre dos seres celestiales, entre dos ángeles. Uno es el que pregunta y se lo pregunta al ángel contador, el que posiblemente, ya que como solamente aparece aquí, es difícil poder explicar, es el encargado de ratificar el tiempo profético. Que le preguntaba, ¿cuánto tiempo durará la visión? ¿Veis? Vuestra versión pone sacrificio perpetuo, pero tengo un asterisco para que lo recordéis. La palabra sacrificio no está. La iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteado. Es decir, durante cuánto tiempo iba a estar pisoteado el santuario del príncipe. No nos adelantemos, pero ya vamos cogiendo. Y se nos da una cantidad de años que todavía no podremos empezar a contar y delimitar porque esto queda pendiente para el capítulo 9. El capítulo 9 nos va a decir cuándo empiezan los 2300 tardes y mañanas. Veis que Daniel va siguiendo una lógica, lo que le sorprende pide auxilio a Gabriel y finalmente, a partir del capítulo 10, a Miguel, porque él dice, bueno, entonces, el otro respondió, es decir, este de aquí, el contador, 2300 tardes y mañanas, después el santuario será rehabilitado. También, literalmente, reintegrado en su derecho. ¿Por qué? Porque acaba el atentado contra esa función del continuo. ¿Vale? Aquí sí os aconsejo que reviséis las Biblias que leéis normalmente. Casi todas, las de la Reforma, traducen por purificado. Casi todas las del canon largo traducen por reivindicado, reintegrado en su derecho. Es decir, el término es completamente diferente. Ya sabéis que uno de los grandes problemas que nos encontramos es que el traductor, yo también lo hago, tiene que elegir entre las posibilidades. ¿Vale? Entonces, lo que no es aceptable es que el santuario sea purificado, pero sí rehabilitado. ¿Por qué? Porque durante 2300 tardes de mañana estuvo pisoteado el lugar santo del santuario. Y es aquí donde nosotros tenemos que aportar todo el conocimiento que tenemos del tema.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo comienzan los 2300 tardes y mañanas? Necesitamos el capítulo 9. El capítulo 9 no nos lo va a decir, ¿vale? Y luego ya, al final, capítulo 10, 11 y 12 nos va a dar todo el concepto que necesitamos al respecto. Entonces, Daniel observa que hay una conversación entre dos seres celestiales. Uno de ellos es el encargado de la profecía, sin que tengamos más datos de él. Os he dicho que solamente se utiliza una vez esa palabra y nunca más. Pero introduce. ¿Cuánto tiempo durará la visión? Fijaos, la visión tiene que ver con el continuo, con la iniquidad desoladora, con el santuario y con los que adoran en el santuario. La tenemos aquí. Es decir, la primera pregunta que se plantea es ¿hacia dónde va dirigido ese ataque? Y un tiempo de 2300 tardes y mañanas, pero después el santuario será rehabilitado. Y así concluimos la primera parte del libro, donde se ha puesto la problemática. En una segunda parte, o tercera, según vayamos desarrollando, le daremos forma a todo esto. ¿Eh? Así que espero que hayáis tomado apuntes, que podáis tener preguntas, que podamos entenderlo perfectamente para que forma parte de nuestra misión. Y además esto no es eludible, esto no se puede eludir, ¿eh? Porque es la parte que nos corresponde a nosotros de explicar de la profecía a todo el mundo que lee la Biblia y que cree en la Biblia, con lo cual es una misión realmente importante. Para el próximo programa queda la segunda parte.